promueve y apoya el desarrollo de capacidades y la modernización de la sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, con el fin de mejorar el estatus sanitario y fitosanitario de los países miembros y apoyar la competitividad y el comercio agroalimentario, aspectos fundamentales para el desarrollo rural. A continuación, presentamos a la doctora Sacha Treyes. Ella es especialista en sanidad e inocuidad de alimentos y va a compartir con nosotros la conferencia de la gestión de la calidad, la inocuidad y su contribución a la seguridad alimentaria en los territorios rurales de las Américas. Bienvenida. Buenas tardes. Como ya les dijeron, mi nombre es Sacha Treyes, yo soy médico veterinario, soy de nacionalidad colombiana, pero llevo viviendo en Costa Rica hace ya más o menos 15 años. Trabajo para la oficina de ICA en Costa Rica, apoyando temas relacionados con sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos. El día de hoy me gustaría compartir un poco con ustedes lo que puede ser la gestión de la calidad y la inocuidad como una contribución a la seguridad alimentaria de las Américas. Como los temas que vamos a tratar, pues quiero pasar con algunos conceptos generales. Muchos de estos ya los vimos, entonces los vamos a pasar un poco rápido porque ahorita el colega de la FAO los acaba de tocar. Todo lo que es seguridad alimentaria, lo que es calidad, lo que es inocuidad, un poquito de lo que es el contexto mundial y regional, lo que ya serían las estrategias para la gestión de la calidad y la inocuidad, para finalmente entrar en un caso específico, que es una experiencia que tenemos de el desarrollo de un sistema de rastreabilidad de granos básicos en los niños. Bueno, ya ustedes conocen la definición de seguridad alimentaria y nutricional. Lo único que me gustaría resaltar de esta definición, y como lo dijo el colega de la FAO, es una definición que ha venido evolucionando, es que desde el 96 ya se empieza a incluir el tema de la inocuidad de la nutrición como aspectos importantes y relevantes dentro de la seguridad alimentaria. Las condiciones pues básicamente son acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad, y pues como ya las vieron ahora, la disponibilidad tiene que ver con la disponibilidad física, valga la redundancia, de los alimentos, tanto a nivel local como a nivel nacional, y con que esos alimentos de alguna manera estén asequibles para la población. La disponibilidad dentro de su definición incluye toda la producción nacional de alimentos, las ayudas alimentarias, las importaciones, pero también, digamos, a la hora de hacer los cálculos se quitan las pérdidas de alimentos y las exportaciones. El acceso, pues básicamente tiene que ver con la posibilidad de acceder a esos alimentos, y de acuerdo al INCAP, que es el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, está muy relacionado con factores de producción como el acceso a la tierra, el acceso a recursos, la disponibilidad de insumos. Entonces, de alguna manera tiene obviamente factores económicos que tienen que influir, y puede haber acceso desde el punto de vista físico, en donde la gente tenga infraestructura para poder llegar a vender sus productos, a comercializar, y para que tenga también infraestructura para acceder a los mismos, y el acceso económico que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas. La utilización, pues es el consumo de utilización biológica, y aquí es muy importante que en esta parte pues es donde también entra a jugar un papel muy importante la inocuidad y la nutrición, pero también las preferencias de los consumidores. Sabemos que de acuerdo a las culturas hay preferencias diferentes, y cuando ya empezamos a hablar de preferencias empezamos a hablar de características relacionadas más con la calidad, con un concepto más amplio, que con la inocuidad, que realmente tiene que ver con la sanidad. Y finalmente la estabilidad, que tiene que ver con condiciones de carácter cíclico que de alguna manera afectan la disposición de alimentos de manera permanente. El INCAP da estos tres elementos, y nuevamente me interesa resaltar el tema de inocuidad siempre como un factor inherente a la seguridad alimentaria. Entonces estamos hablando de, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de acceso a alimentos, pero que estos alimentos deben tener cierta calidad, y esa calidad siempre lleva intrínseca la inocuidad. Entonces, de esta manera, ¿qué es calidad? Entonces, la calidad en los alimentos se refiere a una característica intrínseca al alimento. Digamos, puede ser objetiva o subjetiva, y depende de preferencias, de aspectos culturales, de aspectos comerciales,
y generalmente viene determinada por estándares predefinidos. Los factores que intervienen en la calidad pues son la inocuidad, factores nutricionales, organolépticos y comerciales. De alguna manera la calidad la vemos como mucho más amplia que la inocuidad, porque podemos tener un producto que no cumple con ciertos estándares de calidad, pero que sí es un alimento inocuo y seguro para la alimentación. La inocuidad pues básicamente es la ausencia de peligros para la salud, y aquí estamos hablando pues de peligros biológicos, físicos y químicos, y básicamente de acuerdo a la definición de COE, el riesgo es la probabilidad de que se produzca la enfermedad. En cuanto a las emergencias alimentarias, pues bueno, ya lo han comentado los colegas de la FAO, y en los últimos 20 años las emergencias alimentarias han disminuido de más o menos en los años 80, de 15 a después de la década de 2000 a 30. Dentro de las emergencias alimentarias pues hay diferentes interacciones entre aspectos naturales, aspectos humanos y finalmente estrategias que se han implementado para ayudar a los países con estos problemas. En este cuadro resumía las emergencias alimentarias en el 2005. En cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos, los datos del 2008 de Estados Unidos indican que se reportan al año 1034 brotes de enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos. De esos, 23.152 enfermos, 1.273 hospitalizaciones y 12 muertos. Eso digamos en un año para un país. Los alimentos que pueden estar relacionados con enfermedades transmisibles pues, pueden ser de todo tipo, vegetales, alimentos de origen animal, y las causas también pueden ser diferentes, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos. Entonces de alguna manera es un amplio mundo. Aquí tenemos digamos algunos de los brotes importantes, y el hecho de resaltar estos brotes es porque posteriormente vamos a ver cómo la inocuidad actualmente está relacionada con el comercio. Entonces de alguna manera la inocuidad se convierte en en otra de las condiciones para acceder a mercados, sobre todo cuando estamos hablando de mercados internacionales. Esto no quiere decir que no siempre debería haber alimentos inocuos, ¿no? Pero que en general los controles o las exigencias pueden ser mucho más o menos estrictos de acuerdo al mercado que queramos acceder. Dentro del contexto mundial, pues bueno, ya ustedes han tocado estos temas, hay un crecimiento poblacional y una desigualdad entre las poblaciones que viven en áreas urbanas y en áreas rurales. Esto relacionado con el manejo de alimentos y la inocuidad pues conlleva aspectos importantes. La disponibilidad de recursos, en este caso me gustaría recalcar que para la producción de alimentos se utilizan grandes porcentajes de agua potable, y que en un futuro pues la producción de alimentos compite con el agua potable para el consumo humano. Pues los combustibles fósiles, que también de alguna manera al subir los costos y al haber combustibles alternativos están compitiendo con la alimentación, los rendimientos comunitarios. Pero también en todos estos aspectos, cuando hablamos de los crecimientos poblacionales, hablamos que las poblaciones van a crecer heterogéneamente, y de alguna manera van a haber crecimientos de poblaciones de altos ingresos o de renta media. Eso quiere decir que son poblaciones que van a exigir alimentos, probablemente proteínas de origen animal, y este aumento en la producción de proteínas animales pues de alguna manera va a competir con la alimentación humana. Entonces de alguna manera pues habrá que equilibrar. Los aspectos relacionados con las políticas y gobiernos que no son constantes, de alguna manera muchos países y gobiernos han optado por políticas de apertura comercial y por políticas de acceso a mercados internacionales. Esto de alguna manera limita el acceso de muchos grupos a los circuitos comerciales. El comercio, que es un papel que juega un papel muy importante en los alimentos, y aquí solo resaltar el papel que juegan las grandes cadenas de supermercados dentro del comercio de alimentos, debido a que las grandes cadenas de supermercados están poniendo nuevos requisitos en la calidad o en la inocuidad de los productos, y de alguna manera es un actor relevante. Y pues ya lo dijeron los de la FAO, los índices de desnutrición versus los índices de obesidad, y ambos relacionados con índices de pobreza. Y finalmente la inocuidad como un factor preponderante en el comercio de alimentos mundial. Dentro del contexto regional pues hay una gran brecha entre zonas rurales y zonas urbanas.
haya una alta dependencia de la agricultura, aunque eso ha ido cambiando y en muchas zonas la dependencia se ha ido diversificando a otras áreas, pero sigue habiendo una participación de agricultura familiar. Ahorita los compañeros de la FAO definieron agricultura familiar y como para quitar el concepto de solamente una agricultura dirigida al autoconsumo y las debilidades en todos los mecanismos y transparencias de comercialización. En cuanto a la inocuidad, pues desde 1994 en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias los países firmaron y se comprometieron a poder implementar medidas que protejan la salud humana, la salud animal y la sanidad vegetal. Existen, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, 3 organismos de referencia. Para la inocuidad tenemos a Codex Alimentarios, para la sanidad animal a la OIE, Organización Mundial de Salud Animal, y para la sanidad vegetal a la CIPF. Además de tener estas, digamos, estas organizaciones de referencia que de alguna manera emiten reglas y normas de referencia que no son vinculantes para los países, pero que sirven de base para formular las normas nacionales, tenemos las normativas regionales, que en el caso de Centroamérica pues está todo el proceso de Unión Aduanera Centroamericana, y en el proceso de Unión Aduanera Centroamericana están las discusiones de normas dirigidas a regular la inocuidad de los alimentos. Las normas que se hacen en Unión Aduanera Centroamericana sí son vinculantes para los países, entonces de alguna manera por eso se llevan procesos de negociación complejos, porque tenemos en Centroamérica países con diferentes niveles de desarrollo y de alguna manera pues no se quiere perjudicar a ninguno de los países. Y finalmente las normas nacionales, donde caen todas estas normas. En cuanto a las normas privadas, pues es un grupo de normas relativamente nuevas, ya no tanto, pero que aparentemente son voluntarias, sin embargo terminan siendo obligatorias porque muchas de ellas están puestas por todas estas megacadenas de supermercados o cadenas comerciales, que finalmente son las que imponen las reglas para comprar los alimentos. Entonces, si no se cumplen esas reglas, pues de todas formas no se va a poder vender. Para poder hacer una gestión de la inocuidad, pues hay que hacer un enfoque de cadena, porque definitivamente la inocuidad es algo que va a pasar de cada uno de los eslabones al siguiente. No tendría sentido que un actor en la cadena hiciera todo el esfuerzo, implementara todas las herramientas y el actor siguiente derrocha esos esfuerzos y de alguna manera daña la calidad del alimento. Nosotros podemos ver eso perfectamente cuando, por ejemplo, vemos carros que transportan la carne tirada en el piso y que de alguna manera, no importa todos los procedimientos o todos los controles que se hicieron previamente, en ese eslabón de la cadena se rompe. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, pues siempre tenemos que pensar en un enfoque de cadena y tenemos que pensar en que en cada uno de esos eslabones deben haber responsabilidades compartidas y deben haber implementación de algunas herramientas que facilitan la gestión de la inocuidad. Las cadenas de los alimentos pues terminan siendo complejas y muchas veces cuando los actores no tienen relacionamiento entre ellos, pues finalmente es complicado lograr una gestión a lo largo de toda la cadena. Por otro lado, ICA promueve también como un factor paralelo para la gestión de la inocuidad la modernización de los sistemas de inocuidad. Cuando hablamos de sistemas de inocuidad nos estamos refiriendo a toda la parte institucional y a toda la parte regulatoria normativa. Entonces, de alguna manera, pues en el caso de Costa Rica, pues nos estamos refiriendo al Servicio Nacional de Salud Animal, que tiene todas las responsabilidades en cuanto a inocuidad de productos de origen animal, al Servicio Fitosanitario del Estado, que tiene una parte de las responsabilidades en cuanto a vegetales, y al Ministerio de Salud. Entonces, de alguna forma, intentar que estas instituciones trabajen coordinadamente, generen programas intersectoriales, porque cuando hablamos de responsabilidades y de competencias, existen muchas áreas grises, existen muchas duplicidades de competencias, y entonces, pues, finalmente hay que tratar de generar que el consumidor, que es el afectado, pues tenga un producto de buena calidad. Y en cuanto a la modernización regulatoria, pues tratar de considerar que las medidas y las normas nacionales, en este caso en Centroamérica, tengan en cuenta toda la normativa de Unión Aduanera, que es, digamos, un paraguas, tengan en cuenta CODEX, que son las normas de referencia,
pero que también dependiendo de los objetivos que se pongan, y en este caso Costa Rica es un país que se está apostando a la apertura comercial, pues tengan en cuenta las leyes de los países que son los socios comerciales, que en el caso de Costa Rica, Estados Unidos es el principal socio comercial. Las alianzas público-privadas, realmente nosotros consideramos que la gestión de la inocuidad no es responsabilidad de un solo actor, como ya lo dije, pero no solo con un enfoque de cadena, sino con un enfoque interinstitucional, es decir, hay muchas instituciones involucradas en la gestión de la inocuidad, hay actores privados, las instituciones públicas cada vez tienen menos recursos, tienen menos posibilidad de contratar profesionales, entonces hay que empezar a acceder a figuras como la oficialización de terceros para poder lograr que los controles regulatorios abarquen todas las competencias de la institución. Y finalmente, pues las certificaciones que pueden ser en cuanto a la calidad de inocuidad, pueden ser de tipo oficial o privado. Cuando ya hablamos de qué vamos a hacer para gestionar la calidad y la inocuidad en los territorios, pues tenemos que tener en cuenta algunos factores que son importantes. Realmente nosotros en el ICA no creemos que exista como una receta en donde uno va a poder implementar medidas equiparables para cualquier grupo o para cualquier sistema productivo. Creemos que hay que considerar los factores particulares de los sistemas productivos, las características de ese sistema productivo, los avances y los objetivos. No es lo mismo si ese sistema productivo lo que quiere acceder es a un mercado local, o lo que quiere acceder es a un mercado nacional, o lo que finalmente quiere es insertarse en un mercado de exportación. Consideramos que la implementación de herramientas de gestión de la inocuidad no puede convertirse en un fin por sí mismo, el fin tiene que ser la gestión de la inocuidad. Pero alrededor de la gestión de la inocuidad existen muchos intereses, casas comerciales, software, una serie de cosas que finalmente estimulan a la gente a pensar que con poner un software y hacer un sistema de rastreabilidad yo ya logré, por ejemplo, inocuidad. Entonces nosotros tratamos primero de identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos, tanto si se trata de un sistema local como si se trata de un sistema nacional, y con base en eso tratar de desarrollar estrategias que no sean los sistemas, que el sistema se adapte al medio y no sea el medio que se adapte al sistema y obviamente a los objetivos que se ponen. Teniendo en cuenta los territorios, pues consideramos que hay una heterogeneidad entre los territorios con aspectos culturales y sociales independientes, y por tanto cualquier estrategia que nosotros diseñemos de intervención debería considerar esta heterogeneidad, los objetivos propios, las prioridades que esa misma población se ha colocado, cuáles son los productos que han priorizado, cuáles son sus objetivos y sus mercados meta, si estamos hablando de comercio. En el caso de la flexibilidad, igual que las estrategias sean lo suficientemente flexibles y se adapten a todos los cambios y actores. Nosotros en el medio rural, por ejemplo, tenemos una pobre cultura de registro, a la gente no le gusta llevar registro, no le gusta tomar notas, no le gusta, no le ve un sentido. Entonces, cuando queremos implementar muchos de estos sistemas de gestión de la calidad y la inocuidad, es necesario llevar esos registros, es necesario hacer ciertas identificaciones de procesos o de productos. Entonces tenemos que pasar por un proceso de adaptar esas herramientas a lo que la gente tiene. Si hay que hacer identificación, llevar los programas a mano, pues se puede empezar por algo, pero tratar de, y además aprovechar ya los avances que las poblaciones tienen. Y finalmente fortalecer la institucionalidad también local. O sea, nosotros consideramos que no hay que llegar a intervenir y a generar nuevas institucionales, no necesariamente, cuando ya existe institucionalidad local que tal vez facilita los procesos y hace que se puedan, aprovechar las condiciones locales, las capacidades locales, y podamos generar alianzas público-privadas para el logro de los resultados. Nosotros, de alguna manera, creemos que en un marco de seguridad alimentaria y en un marco de donde tenemos que cumplir objetivos relacionados con la calidad, con la inocuidad, con la seguridad alimentaria, pues hay que empezar a innovar en los sistemas productivos y tenemos que empezar a pensar en todos esos valores agregados que otras formas de producción pueden llevar. Esto siempre con un equilibrio entre lo que la población tiene y lo que la población quiere. Muchos de estos sistemas tienen el inconveniente de que requieren certificaciones de terceros, y estas certificaciones de terceros
muchas veces resultan costosas. Entonces habría que ver cuáles son las capacidades de esta población y si realmente se justifica o no la certificación, porque muchas veces no se justifica. Entonces hay que hacer un balance, pero sí creemos que deben haber sistemas de producción sostenibles y amigables con el medio ambiente. Hay que ir pensando en fuentes de alimento para los animales y de control de enfermedades alternativos y ir promoviendo estrategias de manejos integrados para facilitar la disminución del uso de productos químicos, que es un problema importante en nuestro medio, y hacer enfoques integrales, intersectoriales. En el ICA tratamos, pues tenemos personas que trabajamos como yo en sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos, y tenemos personas que trabajan en desarrollo rural y tenemos personas que trabajan en el tema de agronegocios y comercialización. Entonces nosotros intentamos hacer enfoques integrales para hacer una sola intervención y no hacer intervenciones aisladas para que los esfuerzos no se vuelvan dispersos y atomizados y no logremos el objetivo final, que es el desarrollo de un cierto sector. Entonces en esos proponemos pues obviamente los enfoques de cadena, pero los enfoques de cadena son complicados porque las cadenas cada vez son más complejas, no están localizadas en un territorio, ni siquiera a veces están localizadas en un país. A veces trascienden las fronteras de un país dependiendo de la complejidad de la misma, pero tratando de abarcar aunque sean las etapas que podemos considerar. Un enfoque, digamos, más localizado y más territorial son los conglomerados alimentarios, en donde pues es más fácil que un grupo localizado y circunscrito a un territorio se identifique con un producto o unos productos y desarrollen esos productos con proveedores de servicios que están a su alrededor, y probablemente eso disminuya muchos costos a la hora de querer gestionar herramientas de sanidad o de inocuidad. Y enfoques integrales e intersectoriales. Algunos ejemplos de estos y algunas cosas que se están haciendo en Costa Rica son los sellos, por ejemplo, territoriales. Hay sellos de calidad y sellos de origen, y aquí están trabajando muchos temas de sellos territoriales en la zona sur. Pero hay que ver qué tanto, digamos, queremos abarcar con estos sellos, porque cuando nosotros empezamos a poner características que tienen que ver con aseguramiento de la calidad, debemos demostrar que estamos asegurando la calidad. Entonces debemos implementar adicionalmente herramientas que nos puedan permitir asegurar la calidad. Esto es solo para dar un ejemplo. Esto es un artículo de hace 2 años en donde se decía que Costa Rica era el país número 1 en uso de agroquímicos. Entonces, de alguna forma, pues sí hay como señales de alarma de que tenemos que usar mecanismos diferentes. El uso de agroquímicos pues es un factor que está directamente relacionado con la inocuidad y con la calidad del producto, y que de alguna forma pues esto nos obliga a pensar que tenemos que trabajar enfoques alternativos. Por otro lado, y paralelo a este problema, tenemos pequeños productores, por ejemplo el culantro coyote, que están tratando de acceder a mercados como el de Estados Unidos, pero que no tienen ningún plaguicida o ningún agroquímico registrado para su cultivo. Entonces están teniendo problemas serios en la determinación de productos para usar en los cultivos, pero además tienen problemas con algunas bacterias y algunos procesos. Entonces se vuelve un panorama complejo. A pesar de ser productores pequeños, pues hay que empezar a pensar cuáles son las alternativas que se les van a ofrecer. Antes de entrar al caso de Costa Rica, pues les quería hablar de un manual que sacamos hace poco que se llama La convergencia entre la salud pública, la salud animal y el ambiente en las comunidades y territorios rurales. Yo traje aquí algunos ejemplares para dejarla a la maestría, que básicamente busca ser un manual para líderes rurales que puedan, desde el 2004 más o menos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Salud Animal, reconocieron la interfaz que hay o la relación que hay entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. Y con base a todas las catástrofes y problemas ambientales y los cambios en los ciclos de las enfermedades, pues se ha demostrado que también las dinámicas de las enfermedades han cambiado, han resurgido enfermedades que creíamos ya estaban controladas, y de alguna manera pues estamos teniendo que volver a enfocarnos en lo básico, que era algo que se sabía desde hace mucho tiempo, pero que nuevamente está tomando fuerza y que a nivel de la Organización Mundial de la Salud se llama un mundo, una salud, con un enfoque integral. Entonces creemos que muchas de las cosas la gente ya las conoce y ya las sabe,
pero que tal vez necesita que uno de alguna manera traduzca un lenguaje más técnico, un lenguaje más cotidiano para que la gente reconozca lo que ya sabe. Porque muchas veces saben que en la práctica la vaca más gorda fue la que se enfermó y no entienden por qué, pero saben que hay ciertas condiciones, a diferencia, digamos, de Costa Rica, que me consta que aquí internet hay por todo lado, allá había más complicaciones de acceso a ciertas tecnologías y tenían también complicaciones para acceder a insumos, asistencia técnica, porque todos estos era costoso. A través del apoyo que hizo P4P, ellos empezaron a mejorar sus condiciones de calidad y sus condiciones de acceso y empezaron a implementar algunos registros. Sin embargo, cuando nosotros llegamos y hicimos la primera misión de identificación, los registros que habían, pues obviamente diferían de una asociación a otra y pues no había una unificación entre la información que PMA o P4P le pedía a los productores. Entonces, pues a veces les pedían demasiada información. Entonces, si de por sí cuesta que la gente llene un registro, si uno lo pone a llenar registros que piden demasiada información, pues se vuelve más complejo. Se realizó un proceso gradual y por etapas. Es decir, nosotros desde el principio hablamos con PMA y le manifestamos que nosotros no queríamos llegar como tal vez un consultor, hacer un trabajo, entregárselo, que ustedes vean cómo lo implementan, sino que queríamos trabajar conjuntamente y de manera participativa con ellos en un proceso que probablemente iba a ser más lento, pero que a nuestra experiencia iba a ser más sostenible para la construcción conjunta de un sistema de rastreabilidad ajustado a las necesidades de P4P, es decir, de pequeños productores. El enfoque, ya como dije, fue participativo. Se creó un grupo de trabajo entre PMA y el P4P y se hacían talleres con grupos de productores en las diferentes zonas para tratar de ir sociabilizando la concepción del diseño, para ver que los productores también retroalimentaran y dijeran su opinión. Al principio había muchos anticuerpos, pero poco a poco la gente se fue identificando, sobre todo porque ellos querían demostrar que ellos estaban entregando productos de buena calidad y que a ellos les molestaba mucho que ellos sacaran sacos de buena calidad y que cuando llegaran a las escuelas a los niños les dieran frijoles de mala calidad. Finalmente, pues se construyó un sistema, que se hizo un plan piloto y al principio fue solo obligatorio para los productores de la zona piloto y después ya se puso obligatorio a nivel nacional y como parte del contrato de todos los proveedores de PMA y de P4P. Básicamente se buscaba que se entregaran granos con inocuidad y calidad. Obviamente algunas cosas tenían que ver con la utilización de productos que se usan para la fumigación de plagas y los tiempos de retiro, pero otras cosas tenían que ver, por ejemplo, con el tiempo de cocción de los granos, con el porcentaje de granos rotos, que ya no son condiciones de inocuidad, sino son condiciones de calidad. Hubo cosas que nos llamaron la atención en el proceso de evaluación, y es que de alguna manera el sistema de rastreabilidad promovió una transparencia y un pago justo. Como había que hacer un seguimiento de los productos y ellos tenían que demostrar que sus productores estaban entregando productos de calidad, empezaron a entregar recibos, cosas que uno cree que son fundamentales pero que realmente no las estaban entregando, y empezaron a tener más comunicación entre los directivos de las asociaciones, que generalmente eran líderes de los pueblos, con la base, que son los productores. Entonces, pues esto que ni siquiera se esperaba fuera, digamos, un objetivo de un sistema de rastreabilidad, terminó siendo algo al organizar, al mejorar los sistemas de información, que no estoy hablando de un software porque todo se llevaba a mano, empezó a mejorar la misma gestión de las organizaciones y se empezó a asegurar el origen del grano y pues por ende a demostrar que realmente la calidad de los productos que entregaban los productores de P4P era buena. Finalmente, pues esto mejora la imagen de PMA porque hay una manera de mostrar. En cuanto a los sistemas de identificación y a los sistemas que se implementaron, ustedes pueden ver que el sistema de identificación de los sacos se hizo a mano. Ellos de alguna manera, algunas asociaciones querían poner etiquetas o querían poner otros sistemas de identificación, pero a la larga salía más costoso. Y nuevamente, nosotros no queremos que las herramientas se conviertan en los fines, queremos que las herramientas apoyen los procesos y que con las condiciones que tiene la gente pues se pueda lograr.
Esto pues muchas veces con trabajo familiar y muchas asociaciones, ahorita les muestro algunos testimonios porque hicimos una evaluación final, tampoco voy a querer decir que todo salió perfecto, después hicimos la evaluación y vimos que habían aspectos por mejorar, pero fue interesante como ver esto que creímos que iba a ser algo que iban a resaltar las asociaciones, como que subía mucho los costos, terminó viéndose como algo, ellos, es más, querían que esto llegue hasta el final, o sea, querían que en el saco que dice merienda escolar que va a llegar a la escuela, llegue el número de la asociación y les hubiera gustado que llegara el nombre, para que cuando abrieran ese saco y vieran que había un grano de buena calidad, supieran que venían de, o sea, ellos se sentían orgullosos de estar produciendo buena calidad y necesitaban que eso fuera reconocido. Entonces, en esa medida, el sistema de rastreabilidad para ellos, más que una exigencia y más que un trabajo adicional, se convirtió en una manera de reconocer un esfuerzo que hasta ese momento no estaba siendo reconocido porque siempre los implicaban en los casos de mala calidad. Ya les dije que las asociaciones lo vieron como un valor agregado y se trató que fuera un sistema práctico y viable. Entonces, nuevamente, cuando pensamos en la implementación de estos sistemas siempre imaginamos que son costos altos, pero cuando llegamos a estos enfoques y trabajamos con la gente, pues probablemente sí hay que cambiar, sí hay algunas cosas que hay que implementar y que probablemente van a subir los costos. Pero en este punto ya las asociaciones, muchas estaban llevando los registros ellas mismas en páginas de Excel. O sea, empieza a haber un trabajo adicional y cada quien va llegando. Lo que hay que hacer es una línea base, la que todos deben cumplir de ahí para arriba, pues como quieran llegar. Mejoraron las relaciones de las organizaciones con los productores, mejoraron las relaciones de la organización con PMA. De alguna manera las organizaciones dependían mucho de PMA y PMA estaba preocupado que en el momento que se acabara P4P, las organizaciones no iban a poder continuar con todas las medidas que habían implementado y se produjeron cambios en gestión y la producción y se transparentó el tema de la comercialización. Entonces, de alguna manera se sacaron, sí hubo como dos asociaciones que estaban implicadas con intermediarios y estas salieron del proceso. Entonces, de alguna forma existía una mala vibra entre todos los productores porque se sabía que había intermediarios a los que les estaban comprando producto y gracias al sistema se pudo demostrar que sí era cierto y se sacaron por lo menos de las licitaciones. Finalmente, pues, cuando fuimos a hacer la evaluación final, nosotros quisimos que fueran los productores los que nos dijeran, porque pues P4P o PMA, como parte interesada de alguna manera y como la parte que pone la exigencia, pues es menos objetivo en lo que significa para el productor, que finalmente es el que tiene que implementar la medida, que es el que finalmente tiene que identificar los actos, que es el que finalmente tiene que llevar los registros, pues si realmente el sistema lo considera valioso o si cuando P4P les deje de comprar y van a abandonar todo y van a seguir a sus formas de trabajo tradicionales. Entonces, don Ángel Antonio Flores nos dijo que marcar los sacos había sido un sacrificio, pero ellos sentían que los protegían y que si aparecía alguna enfermedad podían probar que el producto no era de ellos. Entonces, de alguna manera estaban viéndole un valor agregado a la rastreabilidad. Otro productor de otra asociación sentía que el poder lograr cumplir con los requisitos de PMA y con los requisitos, la rastreabilidad es como una excusa, porque realmente detrás de la rastreabilidad habían otras cosas, era sencillamente una herramienta, lograba que ellos sintieran que le podían vender ahora a la industria y se sentían más fuertes y más seguros de sí mismos y de la calidad de sus productos. Entonces muchos de ellos en este punto de la evaluación ya habían empezado a buscar nuevos compradores y estaban entrando a licitaciones con cadenas de supermercados o con procesadoras. Y otro directivo de una asociación nos dijo que la rastreabilidad era una herramienta necesaria para que los pequeños productores accedieran a mercados y para que hubiera transparencia. De alguna manera él lo vio como una responsabilidad de todos los actores dentro del problema de la inocuidad. Ellos de alguna manera sentían nuevamente que todos los esfuerzos que ellos estaban haciendo en calidad se rompían cuando los sacos de alimento llegaban a los almacenes de PMA, porque ahí se revuelven pues, los granos con todos los granos provenientes. Entonces, cuando ellos empezaron a identificar sus sacos, pidieron
que se clasificaran por calidad y que los sacos provenientes de las asociaciones pequeñas se mantuvieran como en líneas especiales para que fueran estos los que le llegaran a los niños y no a otras fuentes que PMA también provee. Entonces, básicamente, para poder lograr una gestión de la calidad y la inocuidad, pues nosotros tenemos que ajustar todas estas herramientas y todos los sistemas que hay, que son muchos, al entorno y a las necesidades. Es decir, no al contrario, no tenemos que ir a imponer una cosa, a ver cómo logramos que ese sistema productivo, ese grupo, como sea, cumpla con estos requisitos, sino primero hay que ver cuáles son sus objetivos, cuáles son sus niveles, cuál es la brecha que se quiere llenar y con base en eso ajustar las herramientas, y por eso les presento el caso de la rastreabilidad. Hay que hacer una definición de objetivos, esto es válido a nivel nacional o a nivel local. Cuando nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr, pues podemos definir cuál es la herramienta más adecuada y cuál es el sistema de gestión que se debe utilizar. Y de esta manera no es un sistema el que le sirve a todo el mundo, sino son sistemas adaptados a condiciones específicas. Creemos que debe haber un principio de racionalidad y proporcionalidad, es decir, no podemos pensar que las herramientas van a subir tanto los costos de producción que finalmente saquen a los productores del mercado. Entonces, de alguna manera, nuevamente, el fin no justifica los medios, no vamos a imponer, y esta medida de racionalidad ha sido, digamos, válida para sistemas nacionales también, donde los países tienen que decidir si van a optar por una herramienta para acceder a un mercado que les piden cosas muy específicas, o van a priorizar la protección de su patrimonio sanitario que tal vez exige otras condiciones. Eso no quiere decir que sean excluyentes, pero la pregunta a veces es si todas las herramientas deben ser obligatorias para todos. Es decir, si yo, por ejemplo, no quiero exportar, pues probablemente no tengo que cumplir un montón de cosas, y como Servicio Sanitario Nacional, pues tengo que tener esa flexibilidad de no exigirle a todo el mundo lo mismo. Obviamente siempre pensando en un aseguramiento de la calidad. Creemos que los procesos deben ser participativos y graduales, es decir, hay que escuchar a la gente, hay que ver lo que conocen. Realmente la gente maneja ya ciertas cosas y a veces solo hay que hacer ajustes, otras veces pues hay que hacer cambios más de fondo, y no podemos crear expectativas que de un día para otro todo va a cambiar. O sea, realmente todos estos procesos requieren ajustes graduales y probablemente siempre están en mejora continua, siempre y cuando nosotros logremos llegar a cumplir los objetivos que se ha puesto el grupo productivo, la cadena del país. Y finalmente la definición de responsabilidades, o sea, esto no es algo que le pertenece a un solo grupo, no es solo responsabilidad del productor, no es solo responsabilidad del Servicio Sanitario Nacional. Probablemente hay muchos actores involucrados, y cuando nosotros estuvimos en Honduras nos dimos cuenta que los extensionistas, que los del Ministerio de Agricultura, que los del PMA, que las casas comerciales, o sea, hay una serie de actores que juegan un rol que no se puede desconocer y que de alguna manera pues se puede aprovechar para el logro, en este caso, de productos de buena calidad y obviamente seguros. No sé si tienen alguna pregunta. Porque sí me escucha. Tal vez para los, como... ¿se quería preguntar? No, sí, No. Para los que no conocen cómo se establecen los códigos para rastreabilidad, tal vez sería interesante que nos contaras un poquito cómo se construyó y, digamos, qué elementos se tomaron en cuenta a la hora de... Bueno, rastreabilidad es un tema complejo porque rastreabilidad es un tema que se puso de moda en un momento dado. Entonces todo el mundo quiso hacer rastreabilidad. Un tema, después de las crisis de las vacas locas, todo el mundo necesitaba hacer rastreabilidad y algunos países empezaron a exigir rastreabilidad. Y muchas veces se ha relacionado la rastreabilidad con un código de barras, con una etiqueta o con un software. Realmente la rastreabilidad, como ya dije, es la capacidad de seguir el alimento. Entonces, ese código que nosotros pusimos ahí debe llevar la información necesaria para que yo pueda seguir el alimento de una etapa a otra. Por ejemplo, en el caso de Honduras,
El origen que queríamos demostrar no era el productor, porque en las asociaciones el producto se mezcla, porque entra el proceso junto, entonces era muy difícil decirle al productor procese su producto solo, esto es inviable y antieconómico. Entonces la rastreabilidad llegaba hasta asociación, y la asociación era la encargada de ver qué grupo de productores conformaba un lote. Entonces nosotros necesitábamos que el código tenga un número que identifique a la asociación, es decir, que cuando PMA vea ese código pueda haber un número que identifique a la asociación. Entonces, digamos que la construcción de ese código depende de la información mínima que yo necesito que pase de un eslabón a otro para poder darle seguimiento al producto. No hay como una regla. Entonces nosotros poníamos un código de asociación, un código de origen que tenía que ver con los estándares que tienen los países para identificar municipios o localidades que tienen ya códigos establecidos que los usan en los censos, y un código relacionado con el lote para poder identificar la fecha en que fue envasado o ensacado ese producto. Pero en este caso particular lo que nos interesaba era llegar a la asociación y al día de envasado. Entonces, digamos que la construcción de ese código va así. Si uno quiere seguir avanzando, y por ejemplo en el caso de rastreabilidad de bovinos en Costa Rica hay un código de barras que básicamente tiene la misma información, tiene una información relacionada con la cédula del propietario, tiene una información relacionada, o sea que yo puedo ligar al propietario, puedo ligar al sitio de origen a través de la localización geográfica del producto. Pero depende un poco de cuál es la información que yo quiero arrastrar y a dónde quiero llegar, al productor, a la finca, a la asociación. Bueno, en mi país las primeras causas de muerte han sido problemas de diabetes, cardíacos y otras enfermedades. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de muertes por problemas renales. Se cree que la mayoría de personas que han fallecido por esta causa es por el uso de los agroquímicos. Entonces, si hay convenios entre países, si existen sanciones hacia personas que no están trabajando con la inocuidad de la población, ¿qué se hace entonces en ese momento por eso? Bueno, el tema de los plaguicidas es complejo. Los plaguicidas, para poder, digamos, primero tienen que ser registrados y aprobados, en el caso de Costa Rica por el Servicio Fitosanitario del Estado, generalmente por el Ministerio de Agricultura. Para poder ser aprobados para un producto en específico, tienen que tener lo que se llama un límite máximo de residuos. Es cuánto es lo máximo que yo puedo tolerar que ese producto contenga al momento de salir para el consumo. El problema es que muchos productos que vienen de productores pequeños, por ejemplo el caso que les conté de culantro coyote, que son productores pequeños, son un mercado poco atractivo para las casas comerciales. Entonces las casas comerciales no determinan los límites máximos de residuos para ese cultivo, porque no se puede extrapolar para cualquier cultivo. Entonces muchas veces la gente utiliza, por necesidad de controlar plagas, productos no autorizados. ¿Qué es lo que se hace? Desafortunadamente en la mayoría de los países tenemos un doble estándar de inocuidad, o sea, somos mucho más exigentes para los productos que vamos a exportar y para los productos que vamos a comercializar que para los productos de consumo interno. Entonces, cuando los productos que van a comercializar en general, si detectan un plaguicida en el país de destino, paran el cargamento, le ponen una seña oscura al país y muchas veces pues no destruyen el producto o lo devuelven, ocasionando pues pérdidas. Pero cuando son productos nacionales, lo que se hace es programas de buenas prácticas agrícolas para el manejo integrado de plagas y para el control racional de agroquímicos, uso de medidas alternativas de agroquímicos y muestreos aleatorios para ver cómo están en puntos de venta nacionales. Aquí yo sé que el Ministerio de Salud y el Servicio Fitosanitario hacen, por ejemplo, muestreos a nivel de supermercado, muestreos a nivel de ferias del agricultor, que es donde los van a vender sus productos, y si se encuentran productos, pues ahí sí hay que empezar a generar casi siempre medidas de mejora en sistemas de producción, pero digamos que medidas penales son complicadas. Yo tengo dos preguntas. En el tema de que hablaban, con el caso del grupo de agricultores, ¿cuáles fueron los factores
que influyeron para que ellos continuaran, o sea, hicieron ese proceso. ¿Cuáles factores influyen en que ellos continúen toda esa etapa de proceso? Y la otra es, hablabas en el tema, digamos, de que iban a empezar a implementar el tema de rastreabilidad, ¿cierto? Entonces, para que haya ese tema de rastreabilidad debe haber una transferencia, una adopción y una implementación, ¿sí? En el tema de que se plantea, o sea, ¿cómo hicieron para medir, digamos, como las etapas de esa adopción para llegar a esa rastreabilidad, o sea, como para llegar a ese objetivo, ¿sí? O si los hicieron o no los hicieron, o qué instrumentos utilizaron para hacer, digamos, hay unos grados, ¿sí? Hablan de un proceso gradual, ¿sí? Entonces, en esa comunidad analizaron esos grados, esa gradualidad. Bueno, primero la primera pregunta. Sí. La manera en la que los productores vieron, o por qué la mayoría de los, bueno, yo solo traje algunos, pero pues hicimos muchas entrevistas, por qué la gente que le veía inconvenientes a la rastreabilidad en un principio después se convenció, y muchos decían que más bien iban a implementar sistemas más sofisticados de identificación de sacos, era porque veían que era un valor agregado. O sea, ellos no, a pesar de que ocasionó un trabajo adicional, el marcaje de sacos, el llenado de registros adicionales, veían que había un valor agregado, veían que se protegía la imagen de la asociación, veían que podían demostrar que sus productos realmente cumplían con ciertos estándares de calidad que exigen los compradores, en este caso PMA, o los procesadores. Entonces ese fue como el factor que nosotros vimos en ellos, de que ellos realmente estaban, no fue algo, o sea, al principio fue algo que se empezó a construir, pero no estaban muy seguros. Cuando ellos empezaron a ver que llegaban a un almacén de PMA y veían un saco marcado y sabían que era de ellos y no lo iban a, digamos, no los iban a confundir con algún problema de calidad, empezaron a ver que había un valor, había algo que los estaba protegiendo. Entonces, eso es lo que ellos nos contestaron en términos generales, que a pesar de que les conllevaba a veces costos adicionales, a veces tenían que pagar a una persona que marcara sacos, le veían una utilidad en cuanto a la protección y demostración de una calidad que ellos estaban orgullosos de tener. En el segundo aspecto, pues el proceso empezó solo con P4P y con PMA en una primera, digamos, como identificación de las condiciones, identificación de los actores, identificación de la cadena. Y luego de que ya se habían establecido algunos parámetros básicos, se empezó a trabajar con los productores, es decir, no se empezó de una vez a trabajar con ellos, y cuando se llegó a ellos ya había una propuesta base que se discutió con ellos y que se les dijo cuáles eran los objetivos, y ellos mismos dijeron qué cosas tenían en la asociación, qué registros llevaban o qué información ya tenía que podía de alguna manera servir de base. Lo que se trató de hacer fue no modificar registros mucho y generar como que cada asociación siguiera llevando sus propios registros, pero cumpliera con una información mínima. La tercera etapa fue ya implementar un proyecto piloto donde se puso en marcha con un grupo pequeño de productores y no con todos los del programa P4P del sistema, y ahí se le hicieron ajustes y mejoras, porque en ese proyecto piloto se dio, por ejemplo, se identificó que el código que ellos habían seleccionado estaba mal, porque de alguna manera había un punto en la cadena donde un número se perdía, entonces ya no podíamos llegar al origen. Entonces se hicieron los ajustes y finalmente en la evaluación del proyecto piloto se implementaron los ajustes, y cuando ya estaba arrancando y los primeros productores vendieron y lograron exitosamente implementarse, empezó a ampliar al resto de productores del P4P, pensando que no lo usaban los productores, lo usaban las asociaciones, que eran las que gestionaban a los productores. Buenas tardes. Cada vez los mercados pues demandan productos innovadores, y el sello de denominación de origen pues es garante pues, para que puedan alcanzar estos nuevos mercados. En economías campesinas, ¿hay algún proceso o procedimientos para poder alcanzar esos sellos de denominación de origen? Nosotros hemos visto que en la práctica hay muchos sellos, o sea, hay sellos de denominación de origen, hay sellos de protección, por ejemplo, de la fauna, hay sellos de
protección a los aves silvestres. Hay un montón de sellos que generalmente generan algún valor agregado a la producción. Lo que nos hemos dado cuenta en algunas experiencias es que muchas veces se implementan los sellos antes de tener claros los nichos de mercado. Y si yo implemento el sello antes de tener claro un nicho de mercado, puede ser que al final no tenga ese nicho de mercado o que mis expectativas en un aumento de costo, porque en general se aumentan un poco los costos de producción, no se cumplan con las expectativas que yo tenía de mercado. Entonces hay que hacer un análisis de lo que yo podría implementar en una comunidad o en un territorio particular, que a veces son origen, pero los sellos de origen tienen características especiales que tienen que ver con condiciones especiales del medio que hacen que ese producto sea diferente a otro producido en otro medio, y no todos los productos alimenticios cumplen esas características. Entonces no siempre es viable un sello de origen. Por ejemplo, lo que hizo Colombia con Café de Colombia no es un sello de origen, un sello, eso es una marca, es diferente. Pero un sello de origen tiene que decirme que en ese territorio hay condiciones especiales, climáticas, ambientales, que hacen que ese producto sea especial y que por eso tiene un sello de origen. Pero hay otros tipos de sellos territoriales. Aquí están promoviéndose los sellos territoriales que, por ejemplo, identifican un territorio que está cerca a un parque natural y que por tanto tiene condiciones especiales de producción, y entonces venden eso. O, por ejemplo, comercio justo. Hay una serie, pero la idea es que primero hay que ver cuáles son las posibilidades para la población, y eso se ve en conjunto, y segundo, cuáles son los nichos de mercado, porque nuevamente repito, hay tristes experiencias donde se implementan los sellos, la gente hace grandes esfuerzos y luego no se encuentran, porque esos nichos de mercado para esos sellos también son nichos de mercado especializados, son nichos de mercado de alto valor, son nichos de mercado de consumo. No cualquier consumidor está dispuesto a pagar más. O sea, si yo voy al supermercado y soy una ama de casa normal, a veces me voy por el precio, a mí no me importa si tiene cualquier sello. Entonces hay que ver cuál es el nicho, cuál es el grupo de compradores que está dispuesto a pagar un poco más. Entonces yo tengo que tener claro eso antes de involucrar a una comunidad en una tarea. Eso porque puede ser defraudante, los puede defraudar al final. Y finalmente muchos de esos procesos son costosos. O sea, hay muchos de esos procesos que requieren certificaciones de terceros, y estas certificaciones son costosas. Entonces hay que hacer un balance, valor agregado, costos de implementación y, digamos, mejora en el precio, en el mercado final, y finalmente optar por el que mejor se adecua a las condiciones. Puede ser que sea un sello como algo que es un poco más complejo, o sencillamente yo ponga ciertas cosas que hagan que mi producto sea más atractivo. Uno ve en los supermercados muchos productos orgánicos, pero casi nunca tienen un sello, entonces ¿quién le asegura a uno que realmente son productos orgánicos? Ahí siempre quedan como ciertas dudas. Sin embargo, tienen un mercado y hay gente que está dispuesta. Entonces hay que ver entre la posibilidad de un valor agregado o un sello que es algo más formal, o ver en cada caso que más adecua a las condiciones de los grupos particulares. Así como en Honduras hay una experiencia con productores de café que tienen una marca que se llama Café Macana. La experiencia de ellos a nosotros nos gustó mucho, porque ellos han hecho todo igual con sus condiciones. Ellos, digamos, han generado sus herramientas adecuadas y han logrado nichos de mercado para este café. Pero creo que va unido la implementación del sello con el nicho de mercado que se quiera hacer. Un aplauso para tenemos un certificado simbólico para agradecer su